Dios les bendiga ricamente a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias para ir a la palabra del Señor ya. Y vamos a ir al Antiguo Testamento. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Muy bien, un aplauso para la pastora. Aleluya. Que después de 2 meses la tenemos entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Te alabamos y bendecimos, oh Dios. Gloria a tu nombre. Amén. Gracias, 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 Señor. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, que ha fortalecido a tu sierva durante estos días, estos meses, que ha estado siendo probada en su salud. Gracias, Señor, que la has fortalecido y que podemos gozar de su presencia entre nosotros en este hermoso momento. Amén. Y amén. Como sabrán la mayoría, hermana Amelia finalizó el seminario aquí fin de julio y el mes de agosto, a partir de agosto, estuvo internada 1 semana con un problema de salud delicado. Y bueno, ha estado reponiéndose durante este tiempo. Tiene que alimentarse bien y descansar, mayormente es eso, ¿no? Yo le hago un chiste y le digo, estás a filot. ¿Saben lo que es filot? Bueno. También le dicen, en forma más gaucha, le dicen a corral. ¿Qué quiere decir? Es el animal cuando no lo dejan andar caminando por el campo, ¿no? Lo tiene en el corral y come y va y se echa y descansa y come, entonces tiene buena carne a los pocos días, ¿no? Perdonen la mala comparación. Y así tiene que descansar, hermana Amelia. Acá está, una palabra, pastora, también. Aleluya. Un gran saludo cariñoso en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Es un privilegio poder estar en este culto y damos gracias al Señor. Entonces podemos decir todo ese texto que está en Filipenses 4:13. ¿Se acuerdan? Todo Puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con esto me despido hasta el domingo que viene o el día de la semana. Dios le bendiga. Aleluya. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Leemos la palabra del Señor ya que estamos de pie. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Despacito ahí. Donde dice Eliseo y Naamán. Vamos a leer una porción de varios versículos. Leemos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea, al rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas,
sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Consideren ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpia. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, o sea, Eliseo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará tu siervo para la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces, perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, o sea, Eliseo le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hasta allí la palabra. Padre celestial, le ruego tu bendición al compartir esta escritura hermosa, este relato que ha quedado por la inspiración del Espíritu Santo a través de los siglos y que llega en nuestros días a nosotros. Pido, Señor, que el bendito Espíritu Santo obre en nuestros corazones y tu palabra cumpla el propósito para el cual tú le envías. Y nos libres de cualquier intento del maligno que quiera perturbar las mentes o el corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Voy a hacer lo más breve posible. Yo anoche compartí brevemente un pensamiento sobre esta escritura en una celebración del cumpleaños de Estefanía, celebrándole sus 15 años, y la familia me pidió que estuviera allí para orar y bendecirle. Y estando allí, yo la había orado a la tarde, estaba orando porque la palabra que podría hablar, en ciertas celebraciones tenemos que encontrar la palabra adecuada para que sea de bendición a todos los que escuchan. Y Dios puso este texto del cual que yo recuerde, sobre lo que yo hablé anoche, no tengo memoria de haber hablado en muchos años. Sí del capítulo donde hay varios personajes en esta historia. Ya leímos el personaje allí, el protagonista es un tal Naamán, un general
del ejército del rey de Siria, que era un hombre muy valiente y famoso, pero que tenía un problema muy grave, era leproso. Y el otro personaje importante, bíblico, es el profeta Eliseo. Y de Eliseo y Naamán se ha hablado y se habla mucho. Es un pasaje muy conocido de la Escritura, donde el profeta lo envía a Naamán, a este gran famoso general, que para ser sanado de su lepra se zambullera 7 veces en el río Jordán. Primero se enojó, Naamán no quiso, se ofendió, le pareció una humillación muy grande tener que zambullirse 7 veces en un río para ser sano. Pensó que tenía ríos en su país que eran mejor que el río Jordán. Hasta que lo convencieron y se zambulló y fue sanado. Él esperaba que el profeta saliera y orara, hiciera todo ahí una ceremonia y una imposición de manos para sanarlo, y el profeta ni lo atendió siquiera, le dijo, lo mandó a decir con alguien, zambúllase en el río Jordán. Bueno, esa es la historia principal, que tiene una enseñanza extraordinaria. Después hay otros personajes, hay 2 reyes, el rey de Siria, el rey de Israel, también, que están en el relato que acabamos de leer. Y en la última parte del capítulo, que no leímos ahora, se habla de un tal Giezi, que era un sirviente del profeta Eliseo, y que resultó ser un, ¿cómo le diríamos hoy? Un hombre muy falluto, falso, ambicioso, codicioso más bien, mentiroso, y que por causa de todas esas malas condiciones que tenía, terminó leproso. Pero de Giezi yo no voy a hablar en esta noche. Tampoco voy a hablar mucho de los reyes, y no tanto tampoco de Naamán. Pero hay allí otra persona en la historia, de la cual muy poco se habla. Yo no he oído mucho hablar, predicar acerca de esta otra persona que está allí como perdida en el relato bíblico, pero que es fundamental para todo lo que después sucedió. Y hay casos así en la Biblia. Yo les aconsejo, hermanos, cuando ustedes lean, de pronto hay yo leí varias veces, hemos leído de un tal Sama en los días de David, aquel que defendió el terreno de lentejas. No son nombres tan famosos, ni tan conocidos, ni tan predicados, pero que encierran una riqueza que cuando el Espíritu Santo nos revela algo, se abren nuestros ojos y nuestro entendimiento. Y el personaje del quien yo hablé anoche, y que hablo en esta noche, siento libertad para hacerlo también, es esa persona que ni el nombre de ella se dice. Es una muchacha. Es una muchacha. No dice el nombre, pero aparece allí en la escena y a partir de ahí ocurre todo lo demás. Una muchacha sencilla, pobre, sin mayores méritos pareciera, pero que resulta ser una muchacha de fe. De fe. ¿Y qué más, hermanos, qué más riqueza que la fe? La palabra de Dios dice que el Señor eligió a los pobres ricos en fe. La fe es una riqueza que no siempre es valorada. Hoy día se valoran, y el mundo siempre ha valorado tantas otras cosas y no ha sabido valorar la riqueza de la fe. Pero cuando aprendemos un poco y despertamos a la vida de fe, Señor, decimos, ¿cómo no lo conocí antes a este valor? Que debemos cuidar,
Por eso se habla también de que la prueba de la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba por fuego. Se compara la fe con un valor como el oro, que en el mundo es tal vez el metal más preciado, más valorado, más buscado. Bueno. Y esta muchacha que está en el versículo 2 y 3, 2 versículos apenas, para mostrar a una mujer joven, muchacha, dice. ¿Qué será? ¿Qué se llamará muchacha? Tal vez desde los 12, 13, 14, 15, 16 o 20, ¿no? Una muchacha que aparece en escena. Atiéndanme, después leen. Ahora se entusiasmaron para leer ahí. Bueno, después lo leen bien. Ahora me escuchan, yo lo explico y lo van a entender mejor después. Allí está. ¿Cómo comienza la historia? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su rey. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero qué problema. Uno puede tener muchas buenas cualidades en la vida, muchas virtudes, pero puede haber algo que parece que arruina todo lo demás. Y este hombre era leproso. Y la lepra en aquel tiempo, y todavía, hermano, es una de las enfermedades que han sido más terribles en la humanidad y que no se le ha encontrado cura verdadera, algún antibiótico, alguna medicina. Y en aquellos tiempos era contagiosa, al solo contacto, al solo estar cerca, se contagiaba la lepra. El leproso sufría mucho, se lo sacaba de sus hogares, de las casas, se lo tenía un poco alejado, no querían tratar con él. Ahora bien, este hombre, con todo lo que tenía, sin duda, volvía a su casa y se veía su miseria, su pobreza, su tristeza, por la enfermedad que tenía. Ahora bien, el relato sigue diciendo que de Siria, de esa ciudad de donde era Naamán, esa nación, habían salido bandas armadas. Salían esas excursiones armadas, iban a otro país, a otro territorio, y robaban, y saqueaban, mataban gente, y habían llevado cautiva a Siria una muchacha. Y les pinto un poquito el caso. Tal vez uno de los, ¿cómo diría?, esos actos o sufrimientos de la vida muy crueles es una persona cautiva. ¿Quién es el cautivo? Alguien que cayó en poder de otros, perdió su libertad, se la arrancó de su casa, de su familia, de su tierra, se la llevó a otro lugar y allí trabaja como esclava. El cautivo fue llevado, sacado de un lugar, llevado a otro lugar. Acá en Argentina, si ustedes leen o habrán leído un poco la historia argentina hasta el año 1870, un poquito más adelante, se sufría mucho y se hablaba mucho de las mujeres cautivas. ¿Quiénes las cautivaban? Los malones que daban los indios, llamados indios, de esa manera, que dominaban casi más de la mitad de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, La Rioja, toda esa zona hasta la cordillera. Y los indios defendían su tierra, bueno, es otro tema. Por lo cierto es que ellos salían en malón, 400, 500, 1000 indios, a caballo, con lanza, y asolaban las ciudades. Muchas ciudades tienen una historia de malones, Azul, Tandil, Chivilcoy, Bahía Blanca y otros. Cuando eran pequeñas poblaciones fueron asaltadas. Y una de las cosas que hacían, además de robar y robar cabeza de ganado, que en ese tiempo estaban sueltos, no había alambrados, llevaban mujeres cautivas. Llevaban mujeres jóvenes, mayormente jóvenes, no llevaban gente de ya de edad,
cautivaban mujeres y se las llevaban a sus tolderías y las hacían mujer, a veces de algún cacique, otras veces de los caciquejos, otras veces de los capitanejos, como le llamaban, y otras veces de algún indio que se llevaba una mujer y se la tenía. Y esas mujeres vivían, o se las hacía vivir a la manera de que vivían los indios. Salieron de una casa y fueron a vivir a un toldo de cuero de vaca. Las sacaron de su familia, si eran chicos, de su padre, de su madre, y las llevaron a vivir allá entre una vida tan diferente, tan primitiva. También después se dio vuelta la cosa y los blancos que fueron a vencer a los indios trajeron indios cautivos acá. Hasta en el Museo de la Plata hubo varios años un cacique cautivo, no sé si han leído la historia, pero léanla ustedes. Bueno, y bueno, pero el cautivo vive muy triste. Hoy día hay otras formas de cautividad. Se habla a veces de las mujeres que traen de otro país con engaño y después las encierran y las hacen trabajar como esclavas sexuales o de otro tipo de trabajo. Son cautivas, mujeres cautivas. Y la cautividad es triste. Se la arrancó de la familia, se la arrancó de sus costumbres, de sus seres queridos, de su tierra, de sus hábitos, y se la llevó a vivir de un día para otro de otra manera. Y esta muchachita de Israel había sido llevada cautiva a Asiria. Y mayormente que la cautiva, la mujer cautiva, la joven cautiva, y la reacción que podría tener cualquiera, odia a los que los cautivaron. No los quieren. Se sienten que ellos le quitaron la felicidad. Y está cautiva. Y esta muchacha había sido llevada cautiva y justamente la llevaron a servir a la esposa del rey Naamán. Por eso miraba, qué noble esta muchacha, qué ejemplo de creyente. Qué ejemplo de creyente. Porque podría ella, humanamente hablando, odiar a Naamán, que era el jefe del ejército y sin duda sabía de que la habían traído cautiva, sabía todo, y era un hombre poderoso y no la libertó, no, al contrario, la llevó para que le sirviera a su familia. Podría odiarlo, podría vivir resentida, con deseo de venganza, como cualquiera que recibe un daño de otra persona, que ve dañada su dignidad, su físico, lo que fuere, su familia. Y encontramos muchos casos de mucha gente que vive odiando, que vive con rencores, que vive con amargura, que vive deseándole el mal a otros. Porque de alguna forma se sienten que otros le han hecho mal, se sienten agredidos, heridos, mal, tienen bronca, tienen rabia. Lo decía ayer, hay juventud que vive en ese estado. Y que es una pena. Jóvenes que no viven felices porque tienen un rencor adentro. Y gente mayor también. Y creyentes también. Que todavía no han sido libres de su rencor, de su odio, de su resentimiento, de sus raíces de amargura contra otros. Y se consideran cristianos. De tal manera que esta muchacha, viendo a este general sufriendo las consecuencias de la lepra, ¿qué hubiera dicho alguna muchacha de nuestro tiempo? O muchacho, o persona, este general que se muera de lepra. Esto le pasa por ser tan malo, por ir allá, me trajo a mí de cautiva, me sacó de mi casa, de mis padres, de mis hermanos, de mi familia, de mis seres queridos, de mi tierra, me trajo cautiva. Señor, castígalo. Señor, que no se cure nunca de su lepra, que se muera leproso. Que se contagie la señora también, y los hijos. Eso es un pensamiento muy humano, muy natural. Y sin embargo, ¿qué ejemplo de creyente? No digo cristiana porque todavía no era cristiana. Pero sí, qué ejemplo, porque de pronto esta muchacha le dice a su señora, en un acto de amor, de fe,
de testimonio. Señora, si su esposo fuera a Israel, allá en un lugar llamado Samaria, hay un profeta, un hombre de Dios, que lo puede sanar de la lepra. ¿Qué hizo esta mujer? Le testificó a su patrona, una muchachita humilde, que ya digo, ni el nombre de ella se dice, humilde, sufriente, habla algo, le testifica para el bien de aquel que le había hecho mal. Pagad, es un principio bíblico cristiano. No paguéis a nadie mal por mal. Orad por los que os ultrajan y persiguen. Perdonad y seréis perdonados. Desde la cruz el Señor mismo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta muchacha le testificó. Ahora, ¿qué fe tenía? Para decir, mire que era todo un proceso, tenía que ir este general, hacer todo un viaje, pedirle permiso a su rey, ir allá, presentarse al rey del otro país y hablar. Un proceso. Y esta muchacha le testificó. Y de tal manera le habrá hablado que despertó fe en su patrona primero. Y esta mujer también creyó y le habló al marido. Mira, una muchacha que de allá de Israel, la que trabaja allí, la que limpia la casa, la que hace la comida, la que va a hacer los mandados, me dijo que allá en Israel, en un lugar llamado Samaria, hay un profeta que te puede sanar la lepra. Despertó fe en este hombre. No, que me ven allá, me van a hablar, yo no creo en eso. Mira que tengo que ir a Samaria, allá, el profeta. No, la lepra no se cura, la lepra no se sana, esto está perdido. ¿Cuántos tienen una actitud negativa ante una palabra de fe? Pero ella habló de tal manera, y el general se convenció, y habló a su rey, le digo, rey, te pido que me des permiso para ir a Israel, porque allá dicen que hay un profeta que me puede sanar de la lepra. Y el otro rey dijo, sí, cómo no, te voy a dar ayuda para que vaya. Así que tuvo un testimonio de fe, de la persona tal vez de la quien menos espera, de la más humilde, de la más pequeña, de la más pobre, de la más ignorante. Uno puede ser bendecido o podemos ser de bendición a otro por la fe en nuestro Dios. Y de tal forma que, bueno, Naamán preparó toda una caravana con regalos de oro, de plata, ropa lujosa para llevarle de regalo al profeta. Fue y se hizo toda la caravana, llegó a Israel, habló con el rey, claro, lo tomaron a mal porque la carta tenía más fe el rey pagano que el rey de Israel. Y a veces muestran una actitud de fe mayor los inconversos que los creyentes. Vaya a explicar eso cómo es, ¿no? No lo sé. Pero de pronto, como vemos a veces en las campañas o en la iglesia misma, viene una persona nueva, va gente nueva y son sanados y bautizados con el Espíritu Santo. Y hay creyentes de años que están esperando ahí un milagrito. ¿Quién explica eso? Porque Dios conoce los corazones de todos. Y el rey pagano, el rey de Siria, tuvo más fe que el rey de Israel, porque cuando le llegaron las cartas, y le decía la carta, el rey decía, ahí te mando a mi siervo Naamán, un general importante, te lo mando para que lo sane de la lepra. ¿Qué? ¿Me manda a alguien para que yo lo sane? ¿Quién soy yo? Soy Dios que de vida, de muerte. No, me lo manda para provocarme, porque si yo le digo que no, como decía, me lo manda para provocarme y que haya discordia. Seguro que esto se divulgó por todas partes, porque llegó a oídos del profeta Eliseo, que estaba en otro lugar, y le manda a decir al rey, pero rey, ¿por qué estás desesperado? Que venga a mí y sabrá que hay profeta y que hay Dios en Israel.
Ahora imagínense el rey, las personas importantes, todo desesperado porque alguien pedía que sanara a un leproso. Pero una pobre muchachita allá lejos, a kilómetros, en cautividad, en pobreza, en tristeza, en desconsuelo, por muchas cosas, tuvo fe para dar la palabra y hablarle a otro y despertar fe en otro y en otro y en otro. Y el otro que estaba allí a unos kilómetros del profeta, del hombre de Dios, un incrédulo. ¿Cómo le voy a sanar la lepra yo? Pues no se acordó que había Dios en Israel. ¿Cuántas veces viene algo y nos olvidamos que pareciera en medio del problema que hay Dios en el mundo? Y que hay un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que escucha la oración y que hace milagros y que salva y sana y bautiza con el Espíritu Santo. La cuestión es que después fue al profeta y bueno, pasó lo que ya dijimos al comienzo. Primero se enojó, como pensé que iba a ser de otra manera. Claro, porque a veces queremos que Dios haga los milagros a nuestra manera y Él los hace como Él quiere. Los puede hacer con toda la pompa y la publicidad o los puede hacer en secreto, pero los hace. Bueno, entonces llegando al final de este relato, quiero decir esto: Dios usó a esta muchacha de fe frente a personas mucho más importantes que ella. Como a veces se dice, hermano, acá hay hermanas que trabajan en casa de familia. Hay hermanos que tienen oportunidad de tratarse con gente llamada importante. Sean políticos, sean autoridades, sean comerciantes, sean profesionales. La ciudad de La Plata está llena de profesionales, una plaga ya. De todo lo que busquen. Y a lo mejor se sienten cohibidos. No, ¿qué le voy a hablar yo? Porque tiene estudio, yo no tengo estudio. Él es doctor, esto, yo no. Yo apenas fui a la escuela, primer grado. Yo soy pobre. Él vive en el centro, en una hermosa casa, en una mansión por allá en un country. Yo vivo allá en Villa Tachito, qué sé yo. Se siente disminuido, se sienten cohibido. Se sienten pobres. No. Hermano, qué ejemplo esta muchacha. ¿Qué le voy a hablar? Porque no, es mala gente. Bueno, esas son así, que sigan así. Ellos no van a creer. Pero la mayor incredulidad que puede tener uno, pensar que el otro no puede creer y ser salvo. Que el ejemplo de esta muchacha despierte en nosotros también la fe para hablar. Y ya no le vamos a decir, mirá, tenés que ir a, no sé, a otro país para que allá haya algún profeta que te sane, o que te libre, o que te ayude, y que te limpie de tu lepra. Pero sí podemos decirlo, yo te puedo dar un nombre, que puedes invocar donde quiera que esté, para que seas sano, salvo y libre. ¿Sabés quién es? No es un profeta, un hombre. Se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Hay que hacerlo con fe. No, a ver si le digo que el Señor lo puede sanar, después va y no se sana nada. Ay, claro, si estamos dudando, es difícil que suceda algo. Pero vamos a confiar en la palabra de Dios y en las promesas del Señor y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A tener compasión, como esta muchacha tuvo compasión del general y de la señora. Háblele, señora, a su esposo. Y el hombre creyó y fue. Hermanos, vivimos en un mundo rodeados de leprosos. ¿Sabían? ¿Dónde están? ¿En qué lugar están los leprosos hoy día? No hay un leprosario. Hay algunos por ahí en el país, ¿no?
Antes había acá en La Plata, no sé si estará todavía, un leprosario. Pero el leprosario, el mundo es un leprosario. El pecado es la lepra. Los vicios son la lepra. Las drogas son lepra del ser humano, hombre o mujer. Está desde la niñez, nos enteramos ahora, hay chicos que ya entraron en ese rumbo. La droga, las malas costumbres, los pecados sexuales, la inmoralidad. Y podríamos hacer una lista larga y negra de pecados, de lepra, de forma de lepra. El pecado, por más que la persona lo vea por fuera, como el general Naamán. Él era el general, el uniforme, las condecoraciones, las medallas, las jinetas, todo, el gran general. Pero era leproso. Así también, hermano, nosotros fuimos librados de la lepra, del pecado, podemos decir, fui limpio por la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Y podemos ayudar a otros también a seguir predicando el Evangelio. Vamos, pero este es una buena persona. Tiene un título, es una gran persona. Sí, pero es leproso. Tiene un gran nombre, es famoso, es un deportista, es un artista, qué sé yo. Y esos son los peores, los más leprosos todavía, ¿no? Entonces tengamos en cuenta. Y no lo vamos a hacer con un aire de superioridad, ni juzgando mal. Lo vamos a hacer conforme a lo que nos revela la palabra de Dios. Yo creo que la muchacha esa, por lo visto, lo único que hizo, sintió compasión por ese hombre. Y se acordó que en su tierra Dios sanaba a los enfermos. Y que había un profeta, que había un representante de Dios en la tierra. Y allí estaba el profeta Eliseo, y lo mandó allá. Le dijo, si va allá te puede sanar. Lo hizo tan sencillo, porque la fe es sencilla, hermanos. No compliquemos las cosas. Hoy día se complican mucho las cosas. Y a veces muchos predicadores, muchas congregaciones complican las cosas, enredan a la gente más que la llevan para la salvación. Y le imponen que pague tanto dinero, que haga cadena de esto y cadena del otro, y que vaya aquí, que se agarre esta flor y que se agarre el vaso de agua y que se llenan de mentiras. La fe es sencilla, la fe es fe. Punto. Fe tuvo aquel hombre que había un profeta que lo podía sanar de su lepra. Nuestra fe, hay un Salvador que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Su nombre es Jesucristo. Nació allá en Belén, vivió en Nazaret y anduvo por el mundo, dice la Biblia, en los evangelios, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Punto, ese es el evangelio. Pero que hablemos de tal manera que despierte fe. Y quisiera en esta noche, por la gracia de Dios, que se despierte fe en cada uno de ustedes, queridos hermanos también, y hermanas, y jóvenes, y mayores, y en mi propia vida, que al hablar me esté enfervorizando en la fe también, por esto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y que al tomar la cena santa, el pan y el vino, podamos sentir que Jesucristo está en nosotros y que a través nuestro quiere bendecir a otros también, para que lleguen al conocimiento de la verdad. Podrá hacer Dios esta obra en nosotros primeramente. Yo quiero decirle, Señor, dame una fe sencilla. Que no perdamos la sencillez de la fe para nosotros y para todos aquellos que tengamos que... Naamán tuvo que aprender la sencillez de la fe, porque él fue primero con una idea de algo grande. Soy el general, iba con fe, pero todavía no estaba convertido. Soy el general Naamán, vengo de parte del rey, acá estoy. Y va a salir el profeta, y va a levantar sus manos, y va a invocar a Dios, y me va con las manos encima, y voy a ser sanado. Y veo con toda la pompa.
humana, acostumbrado un hombre del rey, todo el ceremonial, allí va a ser este o del otro. Y en cambio se encontró que alguien le mandó decir desde adentro de la casa, dígale al profeta, al general Naamán de parte del profeta Eliseo que vaya y se zambulla. Alguien dijo, este sí que lo mandaron a bañarse. Se zambulla 7 veces en el río Jordán. Se enojó. ¿Cómo me manda a bañar a mí? ¿Qué se cree? Hasta que lo convencieron, pero si el profeta te mandara a hacer una gran obra, ¿no la haría? Bueno, algo grande. Esa gente que solo piensa en cosas grandes para mostrarse. Pero el Evangelio no es para que nosotros nos mostremos. El Señor hace cosas grandes para que Él sea glorificado. Siempre, siempre, siempre. Amén. Lo hizo y fue limpio, entonces volvió, le dio gracias al profeta y le trajo regalo. El profeta no quiso. Un ejemplo de desinterés de cosas materiales. Y bueno, entonces dejó algunos regalos y se fue, y solamente le dijo, bueno, yo te pido que me den algo para ofrecer ofrendas a mi Dios, allá al Dios Rimón, y que cuando vaya con el rey, yo estoy ahí, si me inclino ahí, bueno, que Dios me perdone, pero bueno, una serie de cosas. Pero lo cierto es que sin duda este hombre llevó el testimonio de Dios al rey de Asiria también, porque la declaración de él dice, Jehová, perdón, está tu siervo, ahora conozco, dijo, ahora conozco que no hay Dios sino en Israel. Ese es el Dios. Y que pueda la gente en medio de tanto engaño conocer que hay Dios y que hay un Salvador y que su nombre es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, te alabo y te bendigo, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Y Dios levante muchas muchachas y muchachos en este tiempo que den testimonio de Cristo y que hablen del Señor con toda libertad. Muchas muchachas y muchachos que puedan darle testimonio a los profesores en su facultad, en la universidad, y hablarles de Cristo. Y muchos hermanos y hermanas que hablen en sus lugares de trabajo y en el colegio y donde quiera que se encuentren, y que le hablen a otros. Y de pronto nos vamos a asombrar, como se habrán asombrado mucho el día que usted, hermano y hermana, se entregó a Cristo y empezó a venir a la iglesia. ¿Qué le pasó a que ahora ya no viene a la fiesta, ahora se va a la iglesia evangélica? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Bueno, ¿por qué dudamos de que si Dios lo hizo conmigo, no lo puede hacer con otros también? Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Estén de pie para orar, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por esta escritura que nos ha inspirado, que nos ha bendecido en estos días, Señor. Gracias por el don de la fe, Señor, que has hecho brotar en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, gracias por estos ejemplos que a veces pasamos de largo al leer la Biblia, como el de esta muchacha, sencilla, humilde, sufriente, arrancada de su familia, llevada a otro lugar, cautiva. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Pero que allí donde estaba no se dejó llevar por la amargura, ni el resentimiento. No se dejó llevar por la tristeza, ni por el rencor, ni por los recuerdos malos de los que le habían cautivado, sino que todavía pagó mal con un bien. Y le habló a aquel hombre. Y fue sanado de su lepra. Y sin duda trajo el testimonio a Siria, a su rey. Qué hermoso. Cómo nos sentimos inspirados, Señor.
Como siervo tuyo te ruego, limpia cada corazón, que no quede ningún resentimiento. Que haya un amor aún por los que le han hecho mal. Y estén dispuestos a darles el mejor regalo, la mejor bendición. El mensaje del Evangelio. Gracias, Padre querido, te doy. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias te doy, Señor.